Bueno, vamos a ir mirando algunos de los programas que existen a nivel regional y mundial para poder guiar el proceso de las políticas públicas relacionadas a la atención de la salud mental. En este caso, este es el programa relacionado a salud mental de la Organización Mundial de la Salud, que es la oficina regional de la Organización Panamericana de la Salud, que es la oficina regional de la Organización Mundial de la Salud para las Américas. Vamos a ir mirando algunos de los ejes temáticos que son puestos en un lugar de importancia con los que estos organismos internacionales sugieren a los países que deben hacer sus reformas en el área de atención a la salud mental. Entonces, entre las propuestas que existen desde la OPS está el de reforzar la unidad de salud mental. Vimos nosotros eh, que en las unidades de salud de la familia se está llevando adelante la implementación de la estrategia de atención a la salud mental, pero de manera muy básica. Y en este sentido existe una recomendación de poder también fundar o poner a disposición de la población unidades de salud mental relacionadas a la atención de salud mental. En la anterior política de salud mental, que si bien es cierto todavía continúa vigente, pero fue dejada bastante de lado por el gobierno nacional, justamente estaba prevista la incorporación de algunas eh, instancias donde se podían incorporar especialistas que harían la atención, harían el puente entre la unidad de salud de la familia y los hospitales especializados. Y esos son los centros de especialidades. Lastimosamente no se pudo llegar a implementar eso, tal como te comenté en el video anterior. Entonces, esta es una de las estrategias que se sugiere se vaya desarrollando. En nuestro país existen algunas unidades de salud mental, algunas a nivel local y otras a nivel regional, que tienen bastante desarrollado el programa de salud mental. Por ejemplo, en Concepción existe la unidad de salud mental de la región sanitaria que coordina las actividades no solamente del hospital, sino que del propio programa de salud mental en Concepción ciudad y en Concepción departamento. Por ejemplo, también existe una unidad de salud mental en la región de Misiones que coordina las actividades de la unidad de salud mental de San Ignacio Misiones, la de San Juan Misiones, la de Ayolas, la de Santa María, eh, en donde se tienen diversos tipos de servicios ofrecidos a la comunidad. Este tipo de unidades de salud mental son necesarias implementarlas a lo largo y ancho del país para poder pensar en una red de servicios que atienda este tipo de requerimientos. Eh, También asignar consultores que estén apoyando el área de salud mental. Nosotros hemos venido siendo apoyados con los técnicos del Ministerio de Salud de Brasil, quien en un proceso de casi 10 años estuvieron capacitando en todo lo que eran políticas públicas, gracias a los cuales estas pocas unidades de salud mental que existen en el país vamos a decir, por lo menos pudieron establecerse. Si bien es cierto que actualmente el desafío es que estas unidades se amplíen en cantidad y también en capacidad de resolución de problemas. También es importante identificar componentes de la promoción y la prevención de salud mental. Promoción de salud mental, atención a la salud mental como un plan estratégico. Incrementar la reforma del Programa Nacional de Salud Mental en cuanto a
justamente generar estas alternativas comunitarias, desarrollar los componentes promocionales de salud sin dejar de lado la atención, obviamente, porque eso no es posible hacerlo. Y las recomendaciones entonces son dispensar tratamiento en la atención primaria, lo que decíamos. Es por eso que la Dirección Nacional de Salud Mental lo que hizo fue capacitar a los médicos y al personal de salud de las unidades de salud de la familia para que éstas puedan dar por lo menos ese tratamiento de urgencia a nivel de las unidades de salud de la familia. El segundo es asegurar la disponibilidad de medicamentos psicotrópicos, y en ese sentido también la Dirección de Salud Mental ha hecho eh, inversión de compra de medicamentos mm, de este tipo para evitar justamente el desabastecimiento, porque anteriormente el problema era que existían muchos casos de crisis de pacientes relacionados con eh, la falta de continuidad en el tratamiento. En ese sentido, por ejemplo, se establecía que un paciente tenga X tratamiento farmacológico, pero de repente dejaba de existir ese medicamento en la farmacia porque no se pudo realizar la licitación a tiempo, y entonces si los familiares no tenían para comprar el medicamento, esa persona dejaba de tener la disponibilidad, y obviamente eh, eso disparaba en muchos casos las crisis. Y ese es un punto muy importante a tener en cuenta para poder hablar de una continuidad del programa en cuanto a todos sus componentes. El tercero sería prestar asistencia en la comunidad, y es por eso que decíamos justamente que es importante eh, pensar en esta atención de las unidades de salud mental a nivel de las comunidades. No en todas las comunidades, pero por lo menos en lugares equidistantes que se encuentren estratégicamente ubicados para poder dar respuesta a nivel local de la problemática de salud mental. Educar al público sobre la importancia, una sensibilización de las personas, trabajar un poco el tema del mito de la enfermedad mental, del sufrimiento mental, y sobre todo un trabajo de sensibilización de las propias autoridades, porque eh, analizando las políticas de gobierno se puede ver de que realmente la salud mental no es una prioridad para casi ninguna cartera de Estado. Entonces, en ese sentido es importante contar con el apoyo de las autoridades políticas, que finalmente son las que deciden en qué se va a gastar un presupuesto y cuáles son las prioridades y urgencias de un servicio de salud. El quinto punto sería involucrar a las comunidades, familias y también a los pacientes para que estos sean no solo partícipes, sino que sean protagonistas de su propio proceso de recuperación. Y en ese sentido, eh, trabajar con la familia, trabajar en la comunidad donde se está queriendo que el paciente vuelva a reincorporarse, para que ese proceso de reincorporación sea lo más exitoso posible y lo menos traumático posible también, tanto para la familia como para el paciente. El sexto punto sería establecer políticas, programas y legislación a escala nacional, y en este sentido tenemos esta política de salud mental que tiene muchos ejes interesantes, pero que en muchos casos se han ido dejando de lado en la práctica. Se han iniciado, pero se han ido dejando de darle esa prioridad, esa importancia. Y así, por ejemplo, podemos ver que uno de los puntos que Paraguay estaba obligado a cumplir era em, la construcción de hogares sustitutos, y Paraguay hizo 4 de estos hogares y después ya no los hizo más. Y lo ideal era que eh, se pueda eh,
cubrir la totalidad del país con estos hogares, de modo que todas esas personas que se encuentren en el hospital puedan tener un lugar donde asistir en caso que no puedan ser recibidos o reincorporados a su familia. El punto 7 es desarrollar recursos humanos. Y aquí se está apuntando también a la capacitación de los equipos de salud, de todo el sistema de salud pública, y se ha empezado con la atención primaria en salud. Otra cosita relacionada al punto 6 también en cuanto a la legislación nacional es que se pueda eh, tener una ley de salud mental, y en este sentido se ha venido trabajando desde hace casi 20 años, pero hasta ahora no se ha podido colocar en la agenda política como una prioridad el, el tema de la salud mental. Entonces también ese punto es muy importante. El punto 8 es establecer vínculos con otros sectores, el trabajo interinstitucional y vigilar la salud mental en las comunidades, tener un registro más acabado de el aspecto epidemiológico, eh, a ser tenido en cuenta para que cada comunidad pueda tener su propio perfil epidemiológico de salud mental, por ejemplo, y se pueda eh, ir planificando de forma más ordenada la atención y la prevención, y apoyar nuevas investigaciones en el campo de la salud mental también. Decíamos también es importante hemos pasado esto. Dispensamiento de tratamiento en la atención primaria, desarrollar un material didáctico. Sabemos que Paraguay tiene sus protocolos de atención de salud mental en la comunidad, y eso es lo que está trabajando actualmente para poder ir bajando en las comunidades, y ofrecer los cursos de actualización para médicos de atención primaria, que son estos talleres que se estuvieron haciendo, asegurar los medicamentos psicotrópicos. Decíamos, ya analizamos este punto, prestar asistencia a la comunidad, cerrar los hospitales psiquiátricos custodiales, lo que decíamos también, que el hospital no puede ser un hospital de alta complejidad y un, digamos, asilo de personas, ¿verdad? Entonces tiene que, para poder dejar de ser un asilo, ofrecer alguna alternativa para aquellos que están eh, que no tienen posibilidad de volver a sus hogares y a sus comunidades. Iniciar proyectos para integrar la atención de salud mental en la atención sanitaria general. En este sentido tenemos algunas experiencias de algunos hospitales generales que tienen desarrollados dispositivos de internación dentro de lo que es el hospital en general para las crisis psiquiátricas. Entonces Pedro Juan Caballero tiene un ala de salud mental de su hospital general, en donde se pueden hacer internaciones de crisis psiquiátricas, y que cuenta no solamente con personal entrenado, sino con los medios físicos pertinentes para la protección del paciente, de terceros, de familiares y de los cuidadores también. Y proporcionar servicio de atención comunitaria en un mínimo del 50%. El tema de la educación para el público no es un tema menor. Es muy importante generar espacios de discusión en donde se pueda hablar de todo lo que tiene que ver con la idea preconcebida, con los mitos relacionados al área de salud mental y los trastornos mentales, para poder ir cambiando ese aspecto negativo que prejuiciosamente se otorga a las enfermedades mentales.
En cuanto a involucrar a la familia, las comunidades, familias y a los pacientes, también es importante que estén involucradas todas estas personas y también que se pueda dar una interacción entre los pacientes, sus familiares, las personas de la comunidad, todos trabajando en pos a una misma meta, que en este caso es la reintegración de las personas a sus comunidades. Establecer políticas y programas, eso también ya hablamos. Y desarrollar los recursos humanos también, vínculos con otros sectores, reforzar programas de salud mental en las escuelas y en los lugares de trabajo. Estamos teniendo noticias actualmente de la cantidad de personas con suicidio, intento de suicidio en el área de la salud, que cuestionan fuertemente el cuidado que se está teniendo con este tipo de personal, ¿verdad? Muchas veces es importante recordar que así como un paciente necesita el cuidado, también los profesionales necesitan ese cuidado y también deben existir planes y programas eh, que, que orienten a esa acción. En cuanto a los mecanismos de vigilancia sanitaria, ya dijimos también la importancia de ellos y apoyar nuevas investigaciones. Entonces estos son algunos de los aspectos que se deben considerar a la hora de escribir o de plantear una política pública en salud mental. Primero, es importante considerar la complejidad del tema, recordar que no es solamente algo relacionado únicamente al aspecto de la salud, sino que concierne a otras áreas como la educación, seguridad, vivienda, trabajo. Es un contexto sumamente complejo al que hay que darle una respuesta también así compleja para poder brindar realmente la respuesta que se necesita. Hay que entender que la salud mental tiene que ser vista dentro de un concepto global, no solamente como un área, un aspecto que se puede trabajar de forma aislada, sino que existe una realidad a nivel de la comunidad, de los sujetos del país que tiene que ser atendida, y en ese sentido también las prioridades que se tienen que trabajar para dar respuesta a cada una de ellas. En ese sentido también es importante recordar que el Paraguay tiene un perfil epidemiológico muy diferente actualmente en cuanto a salud mental, y hoy en día tiene que ocuparse de otro tipo de temas muy distintos a los que tenía que ocuparse con anterioridad. Entonces, para recordar que salud mental es la capacidad del individuo, de un grupo, del ambiente social, para interactuar el uno con el otro de tal manera que se promueva un bienestar subjetivo. También el desarrollo óptimo de las capacidades mentales. Y estas capacidades tienen que ver con las capacidades adaptativas del individuo, que no solamente le lleven a que pueda adaptarse a su ambiente, a que pueda no, no ser dañado por el ambiente que lo rodea, sino que también pueda desarrollarse en condiciones máximas todo ese potencial que él o ella, en cuanto a los individuos o tal vez la comunidad, tenga para ir mejorando y aumentando el bienestar y las condiciones de vida que están teniendo. Entonces eso es uno de los aspectos que se tiene en cuenta de estas habilidades mentales, que pueden ser tanto del área cognitiva, afectiva y relacional. Y también se habla de que tienen que ver con el logro de metas individuales y colectivas, y que esos logros tienen que ser congruentes con una justicia social. Y por supuesto
con el respeto irrestricto a todos los derechos humanos de otras personas. Entonces, aquellas cuestiones que yo vaya consiguiendo tienen que estar en línea con con los derechos de las demás personas. Yo no puedo pretender desarrollar algo que vaya en contra del derecho de otras personas de estar bien también. También importante entender de que esto va más allá de la ausencia de enfermedad. Hay que trabajar aspectos relacionados con la salud, y por eso es que tanto se hace hincapié en cuanto eh, a lo promocional, ¿verdad? Sino, no es solamente que no haya enfermedad, sino que realmente exista eh, condiciones para el mejoramiento de la calidad de vida de todas las personas. Y en ese sentido, también entender de que al hablar de que esto es algo subjetivo, estamos refiriéndonos a una vivencia intra e interpersonal, y que esa vivencia está relacionada con una interacción que tenemos con las demás personas y también con nuestro medio. Entonces hablamos de una conducta adaptativa, hablamos de una conducta ecológica, para hacer referencia a aquella conducta que tiene en cuenta y está relacionada con su medio, y que le tiene en cuenta a los demás individuos y obviamente a su medio al momento de poder realizar esa conducta. Entonces, esta conducta va en línea con los derechos de los demás y por supuesto con el cuidado del medio ambiente también. También es importante permitir el desarrollo de competencias, decíamos. ¿Y cuáles son estas competencias o capacidades que los individuos deben desarrollar para poder hablar de una mejoría de su situación de salud en general? Por ejemplo, el bienestar subjetivo, la autoestima, la capacidad de resiliencia, la capacidad de relacionamiento armónico y llegar a esos objetivos individuales y colectivos también. Es importante entender de que cuando trabajamos en el área de salud mental, obviamente estamos trabajando por el desarrollo humano en general, porque habíamos dicho que lo que tiene que ver con la salud mental trasciende el área de salud mental y va a todo lo que es la salud y el bienestar en general. Y por supuesto, siempre tiene que ir en relación al aspecto de justicia y equidad que debe primar en toda intervención de las políticas que se vayan tratando de implementar en todos los países. Estos son algunos datos nomás para poder entender que cuando hablamos del área de salud mental estamos hablando de un área súper sensible que debería ser una prioridad para todos los países, teniendo en cuenta de que hasta estadísticamente es demostrable que una gran franja de la población tiene dificultades en esta área. Por ejemplo, entender de que 1 de cada 4 personas puede padecer algún tipo de trastorno mental. 450 millones de personas tienen algún tipo de trastorno mental actualmente en el mundo. Existen más de 70 millones de personas que sufren dependencia al alcohol y otros tantos a otras sustancias que son legales también. 20 millones padecen esquizofrenia y 1 millón de suicidios también se dan anualmente. 20 millones de intentos de suicidio. 5 de las 10 primeras en la carga de morbilidad. Y depresión como cuarta causa de morbilidad, o sea, como cuarto tipo de diagnóstico relacionado con todas las enfermedades del mundo. Y para en el 2020 va a ser la segunda causa. Y obviamente esto hace que haya un aumento en el riesgo del desarrollo de demencias.
Hay que entender también que el área de salud mental es mucho más importante priorizar, preconizar em, para aquellas poblaciones consideradas en estado de vulnerabilidad. ¿Y quiénes son ellas? Son las personas que se encuentran en estado de pobreza, los niños, adolescentes y ancianos, teniendo en cuenta el ciclo vital por el que ellos están atravesando. Cada uno de estos ciclos está caracterizado por algún tipo de crisis. Las minorías también que sufren por inequidades que tienen que ver, por ejemplo, con personas perseguidas por sus creencias, por sus costumbres, que son víctimas de violencia o bullying. Eh, También acá hay un componente importante de personas con enfermedades crónicas que pueden ser relacionadas con este grupo de pacientes, de personas más predispuestas a desarrollar este tipo de enfermedades. Entonces, aquellos pacientes con enfermedades crónicas, en la presentación anterior habíamos dicho también de que tenía que tenerse en cuenta de que su salud mental se encontraba en un estado más vulnerable y habíamos puesto el ejemplo de personas sufriendo diabetes o hipertensión arterial que están más predispuestos a desarrollar este tipo de trastornos mentales relacionados a estas enfermedades crónicas que están padeciendo desde hace bastante tiempo. También tener en cuenta a las víctimas de desastres naturales y conflictos armados, que hoy en día es importante hacer mención, ya que casi ningún país está escapando de los desastres naturales y que esto muchas veces provoca un gran movimiento de masas humanas que hacen necesaria la intervención de salud mental en esas crisis, por ejemplo, inundaciones, lo que pasó en el incendio de Bolaños, por ejemplo, ¿verdad? Esas situaciones de urgencia revelan la necesidad de una contención en el área de psicología y psiquiatría, de trastornos mentales y salud mental en general. Y también recordar que la violencia se retroalimenta en el sentido de que probablemente el niño y el adolescente que esté siendo víctima de bullying vaya a desarrollar una conducta violenta más probablemente que otra persona que no estuvo expuesta a ese ambiente violento. Entonces, en ese sentido sí es importante eh, marcar esta diferencia para poder desarrollar los mecanismos compensatorios a los efectos de que se pueda dar respuesta a estas poblaciones. Y tener en cuenta que no trabajar sobre la salud mental tiene consecuencias eh, porque no atender los problemas de salud mental acarrean, por ejemplo, reducción en la productividad del personal, eh, hacen que haya más enfermedades eh, biológicas, entonces obviamente sube el costo del tratamiento tanto para las personas como para el Estado. Y también el tema de la estigmatización, que una persona afectada por un trastorno mental tiene la posibilidad de ser discriminada, eh, no tenida en cuenta, apartada por el solo hecho de tener un problema de salud mental. Entonces, cuanto más tiempo se tarda en atender las consecuencias de una enfermedad mental, más tiempo también se le da a esa eh, posibilidad de que pueda llegar a ser discriminada, desatendida, apartada en la comunidad de las personas. Y eso obviamente impacta en la calidad de vida, disminuye la calidad de vida. También es importante eh, el desarrollo de nuevos conocimientos y habíamos hablado de que
Las ciencias deben avanzar, la investigación debe avanzar para ir disminuyendo el campo de la especulación y el temor que se cierne muchas veces sobre el ámbito de la salud mental. Entonces, en la medida que vaya aumentando las posibilidades terapéuticas y de abordaje de los distintos tipos de trastornos mentales, también va a ir disminuyendo el miedo que provoca muchas veces este tipo de trastornos, ya que generalmente el miedo está basado en la incertidumbre de cómo afrontar este tipo de problemas. Entonces también es importante, sin abandonar el modelo médico, aumentar la posición del abordaje social. En ese sentido, ¿cuáles son las tendencias a nivel mundial? La creación de redes de servicios priorizando atención en niveles de baja complejidad desde la atención primaria de salud, que es eso lo que se está tratando de trabajar conjuntamente con las unidades de salud de la familia, por lo menos para esa primera atención de urgencia. También la participación y el fortalecimiento de las instancias comunitarias, que la propia comunidad pueda desarrollar dispositivos y capacidades que le permitan a los individuos no solamente reincorporarse, sino desarrollarse en cuanto a sus potencialidades. Y también un equilibrio entre las estrategias de promoción y prevención de la salud sin descuidar la atención de las necesidades propias del área. Bueno, y acá es para ver un panorama a nivel de América, de que hay una desatención histórica en el área de la salud mental, y vemos en eso que, por ejemplo, 40% de los países todavía no tienen políticas de salud mental. Nuestro país sí la tiene, pero si uno se pone a analizar, a evaluar la implementación de esa política, se da cuenta de que realmente, a pesar de que tenemos una política, esta política no es una prioridad realmente para el gobierno. El 30% de los países no tienen planes ni programas, y el 25% de los países no tiene una medicación en atención primaria. Entonces es importante recordar estos aspectos para poder irlos abordando cuando se trate de política. Y aquí es importante ir trabajando para una democratización en el área de atención de salud mental, descentralización administrativa, que las compras puedan hacerse a nivel regional, local, y reformas en la atención, reformas en la financiación, y trabajar bastante el área de las inequidades en el área de salud. En cuanto a la descentralización, cada nivel con competencia debe tener competencias y normativas y responsabilidades. Entonces debe existir una responsabilidad a nivel local, que en este caso estaría dada por las unidades de salud de la familia, a nivel regional por los hospitales regionales, y después a nivel nacional dado por la Dirección de Salud Mental, que es la que va a coordinar todas las acciones desde la política y el aspecto administrativo de la compra de medicamentos, y en algunos casos también la contratación de recursos humanos en el área de la atención de salud mental. Debe existir una capacidad de gestión en estos niveles que puedan sostener las actividades que se están queriendo implementar en cada uno de esos niveles. Deben existir planes de atención en las diversas áreas. Si bien es cierto, una unidad de salud de la familia va a trabajar con su consejo local de salud para el desarrollo de un plan de salud, y ese plan de salud puede tener un área específica de salud mental, de atención a la salud mental, y la necesidad de adquirir también
otro tipo de competencias además de las que ya existen actualmente. Competencias en el sentido de capacidades. Entonces, si nos planteamos una reforma en el sistema de atención a la salud mental actualmente, debemos hablar de que debe trabajarse necesariamente en una mayor equidad en el acceso a la salud, facilitando el acceso a la salud, sobre todo a aquellas poblaciones vulnerables. Debe hablarse del control de riesgo, tiene que tener un control de riesgos, un enfoque de control de daños, oportunidad de integrar servicios alrededor de la atención primaria y tener en cuenta de que este tipo de trabajos va a generar necesariamente resistencia a los cambios. Así que eso no tiene que desanimarle a las personas que vayan trabajando en estas áreas, al contrario, deben ser conscientes de que estas resistencias van a existir, pero que se puede seguir a pesar de ellas. Y algunos logros alcanzados en esta área fueron que hay un interés cada vez mayor y creciente en este tema. Hace más de 30 años que se está trabajando en construcción de opciones. Evidentemente ha habido una mejoría en los servicios y en muchos casos se han inaugurado servicios en el sentido de que anteriormente no se ofrecía ese tipo de servicios y hoy en día sí se ve o se ofrece ese tipo de servicios. Se puede ver un avance en cuanto a la declaración de Caracas relacionada a la atención de salud mental. Y en el año 97 y 2001 hubo una ratificación y reafirmación de compromisos y voluntades de todos los países pertenecientes a la Organización Panamericana de la Salud para poner en la agenda de los gobiernos la salud mental como una prioridad. Y quedan como desafíos cumplir la función de rectoría, en donde el Ministerio de Salud tiene que reafirmarse como ente rector, en donde pueda desarrollar estrategias integrales y coherentes, definir su política, formular planes y desarrollarlo, porque en el caso nuestro que tenemos una política de salud mental, no tenemos un plan y ese plan es necesario para poder ir midiendo la implementación de la política. Y por supuesto esto va a verse traducido en una implementación de nuevos servicios y provisión de recursos necesarios para poder concretar los objetivos trazados. Hasta aquí entonces el tema de esta clase. Espero algunos comentarios.